Vamos a hacer un pequeño resumen de la especialidad de alergología. Vamos a comenzar por una serie de generalidades, por el número de plazas convocadas en los últimos exámenes MIR, informe de la Sociedad Española de Alergología que nos indica verdaderamente las funciones del especialista en alergología. ¿Qué formación y qué rotaciones va a hacer el residente que escoja esta especialidad? El perfil de los especialistas y los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. La especialidad se denomina alergología y dura 4 años. El requisito previo es tener la licenciatura previa en medicina. Por tanto, 6 años de medicina y 4 años de especialidad en alergología. La alergología se entiende como la especialidad médica que comprende la patogenia, el conocimiento, el diagnóstico y sobre todo la terapéutica de la patología producida por mecanismos inmunológicos. Además, es una especialidad que tiene unas técnicas diagnósticas específicas. ¿Cómo es un día normal de trabajo en la especialidad? En la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo se dedica a la asistencia en la consulta. El resto se puede dividir entre la valoración de historias, sobre todo comentando casos complejos con el resto del equipo, comentario, dudas e interconsultas a otros especialistas y por otro lado referente a la investigación y a trabajos preparados como estudio, preparación de artículos y comunicaciones, así como temas de gestión de la unidad. ¿Dónde podemos ampliar esta información? En España tenemos la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la SEAIC, que tiene su sede en Barcelona. La página web es www.seaic.es. Aquí tenemos una información básica de todas nuestras actividades, de todos nuestros procesos y de nuestros congresos. Por otro lado, tenemos también la Academia Europea de Alergia y la Academia Americana. Aquí tenéis la dirección de la Academia Americana y su página web es www.aaai.org. Asociación Americana de Alergología e Inmunología. El número de plazas convocadas en el MIR en los últimos años ha sido prácticamente constante, apenas teniendo variación de 1 o 2 plazas en los últimos 7 años. A pesar de que veis de que en los primeros años en la década de los 80 el número de plazas convocadas era muy pequeño, de 12 a 15, estas plazas adquirieron una denominación común alta alrededor de los años 90 con 40 plazas y a partir del año 2000 se llegó a 50 plazas, para llegar en la actualidad el último año de 60 plazas, número de plazas convocadas en el año 2010. Los años previos había oscilado entre 56 y 59 plazas, por tanto, en este año es el número máximo de plazas convocadas, en total 60. De todas formas, podéis ver que el número de plazas convocadas apenas ha tenido variación en los últimos 5 o 6 años, con 1 o 2 plazas de variación. En total, de los años 80, en los últimos 30 años han sido convocadas 1.203 plazas de residentes en alergología. Actualmente el presidente de la Sociedad Española de Alergología es el doctor José María Olaguíbel, que trabaja en Pamplona. La alergología comenzó a ser ejercida en nuestro país en la década de los 30, en 1928, pero es verdad que de forma muy minoritaria. Sin embargo, el reconocimiento oficial es relativamente reciente, en la década de los 80, debido a que ahí ya formó parte del grupo de nuevas especialidades médicas. Fue oficializada en 1978. Sabemos que el avance de la medicina ha sido muy notable en los últimos años, pero sin duda en el terreno de la alergología es uno de los campos donde más se ha desarrollado. Es una especialidad muy joven, muy reciente y en el cual los conocimientos están en continuo cambio. Por tanto, al principio era una especialidad que se basaba en unos conocimientos empíricos, sin embargo ahora tiene unas sólidas bases científicas, sobre todo fundamentados en el campo de la inmunología.
Actualmente, la alergología posee un bagaje científico equiparable al de cualquier otra especialidad médica. Uno de los hechos más destacables en el desarrollo de esta especialidad es el aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas que ha sucedido en los últimos años. En nuestro país, actualmente, según la Sociedad Española de Alergología, se estima que la prevalencia actual de enfermedades alérgicas es del 20%, pero se sabe que en los próximos años va a haber un incremento notorio, de forma que se cree que en el año 2050 el 50% de la población española padecerá algún tipo de alergia. Afortunadamente, la patología alérgica no suele ser de acusada gravedad. Es verdad que sí hay patologías en las cuales pueden ser muy graves y que pueden poner en peligro la vida del paciente, sobre todo casos de anafilaxia, de shock anafiláctico, pero estos constituyen una frecuencia muy pequeña, alrededor del 1 o 2%. En la mayoría de los casos, la patología suele tener una gravedad leve o moderada. Sin embargo, es una patología que influye mucho en la calidad de vida de los pacientes. Así tenemos los pacientes con rinitis o con asma, los cuales pueden interferir mucho estas patologías en sus actividades habituales. Por tanto, es una patología que influye notablemente en la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, también tiene una importante repercusión económica. Hay un elevado número de bajas laborales y de absentismo escolar. Es por tanto obligación de las autoridades sanitarias y de las organizaciones científicas el estar en disposición de atender esta demanda de la población. Por eso es una especialidad en la que cada vez se necesitan más médicos especializados en dicha patología. Las patologías más frecuentes atendidas van a ser las respiratorias, es decir, las que afectan a las vías respiratorias superiores, rinitis y conjuntivitis, y las que afectan a las vías respiratorias inferiores, asma bronquial. Podemos distinguir tanto en uno como otras patologías perennes o patologías estacionales con alta preponderancia durante la primavera, durante los meses de mayo, junio y julio, por la hipersensibilidad a los pólenes de gramíneas. Generalmente, por todos estos motivos, el profesional en alergología ha cambiado en los últimos años. Ha pasado a ser un especialista muy preparado en todo este tipo de patología debido a la entrada de la posición vía MIR y al amplio y completo periodo de formación durante la residencia. Formación y rotaciones de residente de alergología. Hemos dicho que la especialidad dura 4 años. El tiempo de las rotaciones van a ser las que os vamos a indicar actualmente, aunque es verdad que según los hospitales puede haber pequeña variación en cuanto al orden de su cronología. Sin embargo, todos son aspectos fundamentales y todos son pasos que debe dar el médico residente de alergología. En el primer año se realiza una formación muy amplia y una rotación muy amplia en medicina interna y pediatría. En medicina interna puede englobar distintos aspectos como la especialidad propia de medicina interna, digestivo, cardiología y neumología. Y también se hace una rotación de pediatría. Todo esto englobaría el primer año de residencia. Posteriormente, ya en el segundo año, el médico pasará la mayor parte de su tiempo en la consulta de alergia, lo que se refiere a la clínica alergológica, que como os hemos dicho al principio va a constituir la mayor parte de la actividad asistencial del médico especialista en alergia. Incluiría la rotación de R2 todo el año y 6 meses de su rotación de R3. El resto de los otros 6 meses del tercer año de residencia los pasará en el laboratorio de alergia con las pruebas in vivo. ¿Qué pruebas in vivo vamos a hacer en el laboratorio de alergia? Por un lado vamos a hacer pruebas de función pulmonar, es decir, las pruebas de función respiratoria, espirometría, test de metacolina. Por otro lado, todo lo relativo a las pruebas alérgicas sobre el paciente. Tendremos pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata, las pruebas en prick test. También tenemos pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, que son las pruebas epicutáneas, que las haremos para descartar, por ejemplo, dermatitis alérgica por metales.
También haremos las pruebas de provocación oral frente a medicamentos y frente a alimentos. Tener en cuenta que estos campos, las reacciones adversas a medicamentos y las reacciones adversas a alimentos, constituyen una parte muy importante de la especialidad. Por otro lado, tendremos lo que es la rotación en inmunología. R4 comprenderá laboratorio de alergia in vitro, inmunoalergia, laboratorio de alergia en el propio servicio de inmunología y una rotación específica en neumología y en dermatología. En dermatología es muy importante estos 3 meses de rotación porque tener en cuenta que una patología importante que se ve en alergología es la patología cutánea, la urticaria, el angioedema y por tanto es importante conocer no solo estas lesiones sino otras lesiones para poder hacer diagnóstico diferencial. Eso lo realizaremos durante nuestra rotación en dermatología. Importante, por tanto, en el último año las rotaciones en dermatología, en neumología e inmunología que se pueden hacer intercaladas con la rotación en el propio laboratorio de alergia y en la propia consulta de alergia. Todos son factores que nos pueden complementar y que van a enriquecer los conocimientos del futuro especialista en alergología. En cuanto al perfil de los especialistas, la especialidad, como todas las especialidades, cualquier especialidad que hagáis va a ser apasionante, va a tener un amplio campo de estudio, no solo para el paciente, un amplio campo de investigación. Todo médico tiene que estar formándose continuamente y tiene que tener también una inquietud investigadora. Por tanto, en la alergia es fundamental el interés por las actividades de investigación y el segundo punto, oportunidad de proporcionar ayuda y aliviar el sufrimiento de los pacientes, no solo aplicado en alergología, sino en cualquier especialidad que hagáis. Acordaros que vuestro fin último, escojáis la especialidad que escojáis, va a ser el paciente, el proporcionarle curación, proporcionarle ayuda, proporcionarle alivio y proporcionarle sustento, no solo desde el punto de vista médico, sino también muchas veces desde el punto de vista emocional. Práctica en la medicina no sujeta a excesas presiones ni demandas de tiempo personal. De todas formas, actualmente cada vez hay más demanda en la consulta de alergia y generalmente las consultas de alergia en los hospitales están muy sobrecargadas, tenemos mucha asistencia médica. Importante el interés por contacto directo con los pacientes. Aspectos de mayor interés desde la especialidad. Por un lado, los retos profesionales. Como os he dicho, es una especialidad muy joven, por tanto, tenemos oportunidad para investigar y para aprender constantemente. Nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos van a ser renovados constantemente. Incluso vosotros veréis que si empezáis la especialidad, los conocimientos que tengáis de R1 o de R2, cuando lleguéis al 4º año de residencia, muchas de las cosas que habéis aprendido han ido cambiando, tanto la forma de diagnosticarlo como la forma de tratarla. Por tanto, es quizá una de las especialidades en las cuales los conocimientos van a avanzar muy rápidamente. Importante porque es patología que surge en edades tempranas. Una parte muy importante de la especialidad surge en la pediatría o en la adolescencia. La actividad fundamentalmente va a estar desarrollada en las consultas externas y generalmente tenemos buenos resultados y efectivos en el tratamiento de los pacientes. Una de nuestras modalidades terapéuticas es la inmunoterapia, las vacunas, y las vacunas constituyen el tratamiento etiológico, por tanto el tratamiento de la causa de los procesos que tengan los pacientes, sobre todo procesos respiratorios. En esos procesos podemos utilizar el tratamiento sintomático solamente de los síntomas y el tratamiento etiológico que lo constituye la inmunoterapia y que verdaderamente constituye el tratamiento individualizado de la especialidad de alergología. ¿Qué aspectos están menos valorados en la especialidad? Por un lado, tenemos dificultades en cierto grupo de pacientes, en pacientes que tengan cierto perfil psicosomático
hipocondríaco o con tendencia a una excesiva discusión. Existen ciertas patologías en las cuales esta escasa colaboración del paciente nos va a dificultar mucho para poder llevar a cabo un diagnóstico preciso. Por otro lado, la subespecialización limita el abanico de enfermedades tratadas. También a veces se le atribuyen patologías que no le corresponden, como es el caso de diagnóstico impreciso que se achaca a la alergia, es decir, ciertas patologías en las cuales no se encuentran soluciones en otra especialidad y que simplemente son derivadas a alergología para descartar otras causas sin que verdaderamente el paciente sea derivado por un motivo clínico concreto. Y también hay dudas en cierto fundamento científico de partes concretas de la especialidad. Esto se debe sobre todo a que es una especialidad en constante cambio y en constante renovación. Habilidades importantes en la alergología, pues es importante las habilidades de comunicación. Tener habilidades de comunicación es una de las especialidades en las que más funciona una adecuada relación médico-paciente y sobre todo la empatía que tengamos con el paciente. Es importante para que al paciente le podamos explicar los procesos de dicha patología y el papel de los diferentes tratamientos. También es importante la habilidad para llevar a cabo e interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas. Retos para afrontar el futuro de la especialidad. El futuro sobre todo viene dirigido por oportunidades y retos relacionados con nuevas investigaciones. También se trata de tener un campo abierto para profundizar en el conocimiento de los mecanismos que van a determinar las patologías, métodos terapéuticos y el desarrollo sobre todo de tratamientos inmunológicos, lo que os he dicho relativo a la inmunoterapia o tratamientos anti-IgE. Por otro lado, existe una gran competencia entre los profesionales, no solo dentro de la especialidad, sino también fuera. Existen relaciones patologías en las cuales debemos hacer interconsultas bidireccionales con los reumatólogos, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, con hematólogos, trasplantes de médula ósea, otorrinos en rinitis alérgicas, neumólogos en asma bronquial, dermatología, urticaria, angiodema o en inmunología. Pero sobre todo importante, no te olvides de que al final lo que importa es el paciente. Es decir, lo que importa es mejorar a tus pacientes. Aunque a veces, por la importante sobrecarga asistencial, te puedan dar ganas de tirar la toalla. Cuando te pase eso, piensa en los pacientes. Piensa en que los pacientes no tienen ninguna culpa de la sobrecarga asistencial que nosotros tengamos y que tenemos un compromiso ético de tratar a los pacientes lo mejor posible y de intentar darles un diagnóstico preciso y un tratamiento correcto. En cuanto a las características de la personalidad que debe tener el futuro alergólogo, por un lado debe tener capacidad para analizar todo, es decir, para analizar una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica y también para hacer una interpretación correcta de las pruebas diagnósticas. También capacidad de inquietud investigadora, capacidad de integrar y de sintetizar información nueva. Lo que os he comentado antes, la empatía que tengamos con el paciente. Y además, esta especialidad puede acoger a profesionales que tengan distintas orientaciones, es decir, desde aquellos que estén interesados en el cuidado o en la atención directa en las personas, basada básicamente en la consulta clínica, o aquellos que tienen sobre todo un eminente perfil investigador. En cuanto a los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores, ha habido una gran variación. Tener en cuenta que muchas veces influye lo que hayan cogido los primeros alumnos, sobre todo los 100 primeros alumnos, para que pueda haber un decalaje importante en las cifras. Así veis que en 1998 el número menor con el que se cogió plaza fue con el 761 y en el 99 con el 702. Esto ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Veis que en el último año, en el 2009, el número menor con el que se cogió plaza fue el 1578.
y sin embargo el número mayor fue el 5.520. Por tanto hay un amplio margen. Veis que en los últimos 12 años el número menor con el que se cogió plaza fue el 702 y el número mayor con el que se cogió plaza en los últimos años fue el 5.786. Si por estadística el número menor con el que se cogió plaza fue el 702 y actualmente salen 60 plazas de alergología, prácticamente si sacamos el número 800 tenemos asegurada una plaza de alergología. Aquí tenéis lo mismo pero expresado en un diagrama. En el eje de abscisas tenemos lo que corresponde a los años en que se efectuó la convocatoria del MIR y en el eje de ordenadas el número de orden con el que se escogió. En los diagramas verdes la línea gruesa representa la mediana con la que se obtuvo plaza en el examen MIR de ese año. Por tanto vemos que en el MIR 2010 prácticamente la mediana está entre 4.500 y 5.000. Veis que desde las 43 plazas del 98 hasta las 59 del 2010. Y veis número mínimo 702 en el 99 y la mediana aproximadamente en los últimos años se mueve entre 4.500 y 4.900. Esta es la lista de todos los hospitales y de todas las especialidades que hayan salido. Aquí están ordenadas en función del número mínimo que fue preciso para optar a una plaza. Veis que sin embargo en el número 1 sale el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia con el 1258, pero esto fue debido a que el 1258 de ese año cogió la plaza porque solamente se convocaron una plaza en los últimos 6 años. Por tanto, la persona que en esos años cogió la plaza fue con el 1258. No es lo mismo que, por ejemplo, 24 plazas que salieron en el Hospital Ramón y Cajal, cuya mediana es de 3.183, número mínimo con el que se escogió. Pero claro, fueron 24 plazas, por tanto no es lo mismo el valor de una sola plaza con la media de 24 plazas. Aquí tenéis el número de plazas que salieron en los últimos 6 años. Así veis que en Murcia salió una plaza, en los hospitales grandes de Madrid, como es el Hospital Ramón y Cajal, como es el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital 12 de Octubre, son hospitales en los cuales salieron 24 plazas en los últimos 6 años, ya que son hospitales en los cuales se convocan 4 plazas por año. 4 plazas por año, por tanto se juntan 16 residentes de la especialidad de alergología a la vez haciendo las diferentes rotaciones. Son los hospitales donde hay más número de residentes, estos tres, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón y el Ramón y Cajal, con 24 plazas convocadas en los últimos 6 años a una media de 4 residentes por año. Estas serían las últimas plazas. Veis que por ejemplo en el último sería el Hospital de Cáceres, Complejo Hospitalario de Cáceres, en el cual solo ha salido una plaza en los últimos 6 años, igual que vimos el primer hospital que figura de Murcia, pero esta plaza se cogió con el 6.692. Por tanto, por eso figura como el número mínimo para acoger en Cáceres, pero esto no tiene mucho valor porque solamente fue una plaza. Puede suceder que este año pues solo se convoque una plaza y, por ejemplo, pues el que tenga el número 120 escoja el Complejo Hospitalario de Cáceres. Al ser una plaza, este hospital pasaría a ser el primero por orden de preferencia. Por tanto, influye tanto el número de plazas como lo que escojan los primeros de orden. Y este ha sido un resumen de la especialidad de alergología. Espero que os haya sido útil para saber en qué consiste la especialidad, qué patologías vemos y yo os indicaría que ante todo escojáis la especialidad que escojáis. Siempre va a ser una especialidad apasionante, siempre va a ser especialidad en la que podáis hacer renovación de los conocimientos, de los diagnósticos y que en todas las especialidades se pueden investigar. Mucha suerte en la elección de la plaza.